Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El planeta que devora imperios. El sol de Oblivion 9 no brillaba. Ardía. No era un astro que iluminara el cielo. Era una cicatriz de fuego suspendida sobre un mundo partido por grietas volcánicas, tormentas eléctricas sin nubes, y placas tectónicas que se deslizaban como cuchillas lentas. La atmósfera no era tóxica. Era afilada. Respirar allí dolía. Pensar allí dolía. Y allí entrenaban los humanos. El transportador militar HMT Dragunov descendió entre rugidos sísmicos. La compuerta se abrió con un zumbido breve y exacto. De su interior bajaron 24 reclutas. Todos jóvenes. Ninguno hablaba. El primero en tocar el suelo fue Dante Corran. No llevaba casco. Tampoco gafas. Su rostro estaba marcado por la lava seca, cicatrices antiguas y una expresión que no conocía el descanso. Caminó con paso firme, los brazos cruzados a la espalda, mientras los demás lo seguían como sombras obedientes. «Escuchen», dijo al fin. En este planeta murieron 5 especies enteras. Los Barcali intentaron colonizarlo. Se derritieron. Literalmente. Ninguno se rió. Nosotros, entrenamos aquí. Giró y señaló el horizonte. La tierra vibraba. Montañas escupían humo rojo. La superficie se abría y se cerraba como una herida viva. Si sobreviven la primera hora, pasarán al siguiente módulo. Si no, sus cuerpos serán recogidos con drones. Y nadie los recordará. Una de las reclutas, una joven delgada con ojos de hielo y cabello recogido en trenzas, levantó la mano. ¿Cuál es el objetivo? No morir, respondió Dante. Aún. Los reclutas comenzaron la carrera por el Valle de Cuarzo. Cada paso era una lucha. El calor no era solo temperatura. Era densidad. El aire parecía un líquido denso que presionaba los pulmones. Las botas se hundían en tierra quebradiza que sangraba vapor. A los 20 minutos, uno cayó. Rodó por una pendiente y se estrelló contra una roca negra. Nadie se detuvo. Nadie gritó. Dante no miró atrás. El planeta observaba. Desde una loma, observadores galácticos monitoreaban el entrenamiento. 3 especies distintas, todos con trajes sellados, sistemas de soporte vital y ojos muy abiertos. Esto es inhumano, murmuró uno de ellos, un analista del Consejo Exonómico. Justamente, respondió otro, de la especie Tilak. No son como nosotros. Un tercer observador, de piel cristalina y voz modulada, sacó una conclusión preocupante. Entrenan donde nosotros no podríamos sobrevivir. Ni siquiera con asistencia tecnológica. ¿Y cuál es el propósito? Convertir el sufrimiento en reflejo. Que el miedo no los detenga. Que lo insoportable sea normal. Miraron nuevamente hacia abajo. Dante se había detenido junto a una grieta que lanzaba ráfagas de gas púrpura. Colocó su mano sobre una roca incandescente. Ni siquiera tembló. Detrás de él, los reclutas descendían por la ladera con los uniformes humeantes. Nadie jadeaba. Nadie pedía ayuda. 1 hora más tarde, el grupo llegó al punto de evaluación alfa. Allí, una estructura semicircular de obsidiana esperaba, cubierta de musgo fosforescente. Dante los formó. De 24, quedan 17, anunció. El resto no superó la fase térmica. Los reclutas no reaccionaron. Algunos tenían sangre seca en las comisuras. Otros, quemaduras en el cuello. Todos estaban de pie. Ahora, respiración forzada. Inhalen azufre. 5 segundos. Exhalen. 7. Mantengan el ritmo. Uno de ellos, un joven llamado Aris, tosió. Dante se le acercó. ¿Dolor? Sí, instructor. Perfecto. El dolor es señal de que aún puedes mejorar. Mientras tanto, los observadores recibían informes desde órbita. Las lecturas biológicas de los humanos eran anómalas. Su resistencia celular, su capacidad pulmonar, su tolerancia al estrés, excedían todo lo conocido. Pero no era solo fisiología. Era decisión. Ninguno se quejaba. Ninguno preguntaba cuándo terminaría. No había esperanza.
Solo avance. Al caer la noche, la temperatura descendió. Eso significaba otra amenaza, los vientos cortantes. Ráfagas de microcuchillas que viajaban a 300 kilómetros por hora. Los reclutas comenzaron a construir refugios con lo que tenían: piedras, placas de sus mochilas y sus propios cuerpos. Se recostaban espalda con espalda, formando un círculo. Dante no dormía. Caminaba en círculos alrededor del grupo, vigilando. No hay enemigos externos aquí, dijo. El único enemigo es tu mente. Lia, la joven de los ojos de hielo, murmuró sin abrir la boca. Mi mente me dice que quiero vivir. Entonces ya estás por encima de media galaxia. Esa noche, el Consejo Galáctico recibió una señal de alerta. Uno de los observadores, el de la especie cristalina, había intentado seguir a los humanos. Salió de su cápsula sin permiso. Quería entender. Murió en menos de 1 minuto. El informe decía: sistema nervioso colapsado. Cristalización interna. Reacción biológica al entorno. Los humanos lo enterraron en silencio. No por respeto, sino porque dejar un cuerpo sin cubrir era debilidad. A la mañana siguiente, Dante pronunció la única frase que los reclutas recordarían el resto de sus vidas. Bienvenidos al infierno. Ahora, sobrevivan 1 semana. Este era solo el primer día. Oblivion 9 no perdonaba. Y por eso, los humanos lo amaban. El secreto de la resistencia humana. Oblivion 9 no amanecía como otros mundos. No había sol que asomara entre las nubes, porque no había nubes. Solo ceniza. Solo fuego. Solo una claridad sangrienta que parecía brotar del suelo. Para los alienígenas del Consejo, era un planeta prohibido. Para los humanos, era el aula. Dante Corran se despertó antes que los demás, aunque no había dormido. Su mirada recorría los rostros en silencio. De los 24 reclutas, 17 habían superado la primera noche. Uno de ellos tenía ampollas en los ojos, pero no pidió ser evacuado. Otro tenía 2 dedos ennegrecidos, y se los vendó sin emitir palabra. Esa era la regla: si podías mantenerte en pie, seguías. Si no, te convertías en parte del paisaje. Pónganse de pie, ordenó Dante. Hoy conocerán por qué nosotros seguimos aquí, y otros se extinguieron. Los llevó a una grieta profunda entre las montañas de roca líquida. Una caverna enorme, con columnas que chispeaban vapor salino, se extendía bajo la superficie. El calor era tan intenso que algunos trajes comenzaron a fundirse. Lia, sin embargo, caminaba sin dudar. Sus botas silbaban al contacto con el suelo, pero su mirada no temblaba. Esto fue una base científica alienígena, explicó Dante. Los X-Acherran vinieron hace 2 décadas. Querían estudiar el planeta. Entraron 120. Salieron 2. Y ambos estaban ciegos y mutilados. Lia miró una pared. Aún quedaban símbolos grabados por los X-Acherran. Advertencias. Imploraciones. Uno de los reclutas, Aris, susurró. ¿Y nosotros qué buscamos aquí? Dante lo miró por encima del hombro. Nosotros no buscamos. Nosotros resistimos. Y cuando uno resiste lo suficiente, el planeta cede primero. Horas después, los reclutas fueron llevados al módulo de torsión. Un campo de gravedad inestable, donde los movimientos perdían lógica y el cuerpo se doblaba como si fuera de otro material. Allí debían recorrer 10 kilómetros sin equipo, sin ayuda y sin coordenadas. Solo con sus instintos. Los alienígenas que observaban desde órbita tomaron nota. El cuerpo humano tenía una capacidad de regeneración celular más alta en entornos hostiles. Un patrón anómalo. Pero la explicación no estaba en la carne. Estaba en la historia. En la sala de comando del Consejo Galáctico, se proyectaron archivos antiguos. Imágenes de la Tierra durante sus siglos oscuros. Epidemias globales. Desastres nucleares. Guerras por agua. Erupciones solares. Glaciaciones repentinas. Y aún así, la humanidad siguió avanzando. No evolucionaron en armonía, dijo uno de los analistas. Evolucionaron entre la desesperación y el caos. Su sistema inmune es solo una consecuencia. Lo que realmente los hace diferentes es su cultura. Mientras tanto, en Oblivion 9,
Lia terminó la prueba de torsión en segundo lugar. Cayó al suelo, jadeando, con la piel cortada por la fricción gravitacional. Pero sonreía. Aris llegó después, gateando. No hablaba. Solo miraba a Lia y asentía. Dante los esperaba al final, con los brazos cruzados. ¿Dolió? Lia respondió sin levantar la cabeza. Sí. Entonces, ¿estás lista para el núcleo? Esa noche, junto a una fogata de gases congelados, Dante reunió al grupo. La galaxia cree que sobrevivimos por biología. Error. Lo hacemos por decisión. Por algo que no entienden, el dolor nos enseña. El miedo nos despierta. Y la muerte, nos recuerda que seguimos aquí. Lia observaba el fuego. Sus ojos reflejaban las llamas, pero no había nostalgia. Solo foco. Silencio. Hambre. En órbita, los datos comenzaron a volverse incómodos. Los alienígenas del Consejo no podían aceptar lo que veían. Los humanos no solo soportaban. Dominaban. Controlaban. Adaptaban. Uno de ellos, de la especie Mitra, hizo una última prueba. Envió un androide táctico para simular combate en el campo de gravedad invertida. El androide era 3 veces más fuerte que un humano promedio. Lia lo derribó en menos de 40 segundos. No con fuerza. Con estrategia. Con movimientos instintivos que parecían diseñados para ese entorno imposible. El informe enviado al Consejo fue breve. La especie humana no entrena como nosotros. Ellos no programan fuerza. Ellos programan sufrimiento. Y luego, lo usan como arma. Al finalizar el día, los reclutas se tendieron sobre la piedra caliente, sin quejarse. Algunos con quemaduras, otros sin uñas. Nadie pedía atención médica. Dante caminó entre ellos, y se detuvo junto a Lia. ¿Por qué no fallas? Ella lo miró con calma. Porque ya fallé muchas veces antes de llegar aquí. ¿Y qué te sostiene ahora? Saber que si caigo, otro va a necesitar mis pasos como guía. Dante asintió. Bien. Mañana comienza la fase final. En el núcleo. ¿Todos entran? No. Solo los que ya están muertos por dentro. Lia cerró los ojos. El calor del suelo le quemaba la espalda. Y por primera vez, soñó con fuego. Y no era pesadilla. Era memoria. La prueba del núcleo. El amanecer en Oblivion 9 no traía luz. Traía grietas. El suelo, agrietado como un cráneo fracturado, se expandía y retumbaba con ciclos volcánicos impredecibles. A las 3 horas, un segmento entero del terreno desapareció bajo los pies de 2 reclutas que no reaccionaron a tiempo. No hubo gritos. No hubo rescate. Dante Corran solo hizo una señal para registrar las coordenadas. Quedaban 15. Hoy cruzarán el umbral, anunció mientras sus botas hundían la roca blanda. No hay mapa. No hay retorno. El núcleo no es un lugar. Es una decisión. Los 15 se alinearon frente a la fisura principal del cañón Cares. La grieta era tan profunda que la luz no tocaba el fondo. Un calor rojo exhalaba como un aliento dormido. ¿Qué hay ahí abajo? Preguntó uno de los nuevos. Solo tú. Y lo que todavía no sabes que puedes aguantar. La primera en descender fue Lia. No por valentía, sino porque su cuerpo se había adaptado al sufrimiento como un sistema nervioso adicional. Sus músculos ardían desde hacía días. Su estómago no conocía alimento sólido desde que llegaron. Pero su mirada, cada vez más serena, hablaba de un núcleo distinto, uno interno. El descenso se hizo con garras magnéticas y cuerda térmica. A los 30 metros, el oxígeno se volvió inestable. A los 60, la visibilidad era nula. A los 90, el silencio era total. Y a los 100, comenzó la prueba real. El núcleo no era una cámara. Era una anomalía geológica viva. Allí, la gravedad colapsaba sobre sí misma. Los sonidos se absorbían. Las paredes sudaban vapor ácido. Cada pensamiento se ralentizaba. La mente luchaba por sostener la conciencia. Pero lo peor era lo que uno veía. Lia caminó por una galería oscura. Y entonces, lo vio. A sí misma. No como era, sino como había sido, una niña que temblaba frente al cadáver de su hermano, en las ruinas humeantes de su aldea natal. Esa imagen,
cristalina y viva, le habló. No eres nada sin el dolor. ¿Crees que escaparás de lo que te hizo fuerte? Lia no contestó. Caminó. La imagen se desintegró como humo. Más adelante, vio a sus padres, juntos, sanos, riendo en una casa que nunca existió. Otro engaño. Otro reflejo. Los sensores del equipo orbital marcaron un pico, su frecuencia cerebral aumentó, pero sin descontrol. Lia estaba aceptando el dolor, no rechazándolo. Mientras tanto, Aris descendía por otra galería. A los 70 metros, gritó. Vio sangre que manaba de sus manos sin herida visible. Vio sombras. Vio cuerpos conocidos. El núcleo no mataba con fuego. Mataba con memoria. Dante Corran bajó después, para monitorear. No porque dudara de Lia, sino porque conocía el núcleo. Él mismo había descendido allí hace décadas. Y nunca salió del todo. En el descenso, sintió el susurro familiar. ¿Crees que has formado a soldados? Solo los has condenado a conocer su verdadero límite. Dante cerró los ojos. El núcleo hablaba. O quizás era su mente. Pero no importaba. Él ya había hecho su paz con el precio de la fuerza humana. Lia encontró el centro exacto del núcleo. Allí, entre una cúpula natural formada por piedra licuada y magnetita pura, vio algo imposible. Un esqueleto humano, de al menos 200 años, sentado con las piernas cruzadas. En su pecho, un emblema antiguo de las primeras expediciones terrestres. Grabado en la pared, con dedos quemados, solo una frase. Volverás más fuerte, pero jamás serás la misma. Lia se sentó frente a él. Cerró los ojos. Y lloró. No por dolor. Ni por miedo. Lloró porque por primera vez entendió que todo el entrenamiento, todo el fuego, todo el vacío, era una forma de vaciarse para poder contener algo más grande. No poder más. Y aún así, seguir. Salió del núcleo sola, 3 horas después. Su traje estaba roto. Su piel quemada. Su corazón, intacto. Dante la esperaba en la entrada. ¿Qué viste? A mí misma. Pero ya no soy ella. Entonces has cruzado. Aris no volvió a salir. Otros 3, tampoco. El núcleo los tragó. Como a tantos otros. Pero Lia, no solo había sobrevivido. Había cambiado. Y en su cambio, se convirtió en algo que ningún alienígena podía comprender. Una amenaza que no buscaba conquistar. Solo resistir. Y eso, era aún más peligroso. El pacto del abismo. El núcleo había hecho su selección. De los 15 que descendieron, solo 6 regresaron con la mirada intacta. Los demás, volvieron con los ojos perdidos o no volvieron en absoluto. Algunos, como Aris, quedaron atrapados no por la geografía, sino por las visiones. Por sus propias fallas. Por los nombres que no pudieron proteger. Sus gritos aún resonaban bajo la roca. Pero Lia, no. Ella caminaba con otra postura. Su silencio no era agotamiento, sino madurez. No hablaba de lo que vio, ni de lo que sintió. Dante lo notó al instante. Tenía esa mirada que solo cargaban los soldados verdaderos. Ya no era una cadete. Era una superviviente del abismo. La siguiente fase se activó al día siguiente, sin aviso. Una serie de movimientos tectónicos desencadenó la aparición de una hondonada sísmica, una trinchera natural que escupía gases con forma de lenguas negras. Aquello no estaba en los mapas. Dante jamás la había visto antes. Esto no es parte del entrenamiento, advirtió. Es el planeta, respondiendo. Los sensores detectaron vida. Algo se movía bajo el magma. La patrulla avanzó en formación cerrada. Lia al frente. Su respiración era rítmica, como un metrónomo marcando la guerra. Uno de los cadetes tropezó. Otro quiso ayudarlo. Lia levantó la mano y ordenó seguir. No por crueldad. Por lógica. Si todos se detenían por uno, ninguno sobreviviría. Los gases comenzaron a tomar forma. Criaturas hechas de vapor y roca los rodeaban. No atacaban. Observaban. ¿Qué son? Preguntó un cadete. Dante se acercó. Guardianes del planeta. No biológicos. No conscientes. Pero tampoco simples fenómenos.
Algunos mundos aprenden a defenderse. Una de las figuras gaseosas se alzó frente a Lia. Su rostro era amorfo, pero de sus movimientos emanaba una inteligencia primitiva. No hablaba. No emitía sonidos. Pero Lia comprendió. Dio un paso adelante. Se quitó el guante derecho. A pesar del calor, a pesar de las quemaduras, extendió la palma hacia la criatura. La silueta tembló, se contrajo, y finalmente la tocó. Fue un instante breve. Pero en ese segundo, algo cambió. Los gases se replegaron. Las grietas se sellaron. El paso quedó abierto. Los demás no entendieron qué ocurrió. Pero Lia sí. Había hecho un pacto no hablado con el planeta. Una promesa silenciosa entre depredadores que reconocen la fuerza del otro. Mientras tanto, en órbita, el Consejo Galáctico recibió imágenes del encuentro. Eso no es entrenamiento. Es una fusión con el entorno, dijo uno de los altos representantes. ¿Cómo puede comunicarse con una entidad no orgánica? No se comunicó. Se igualaron. Las alarmas diplomáticas comenzaron a sonar. Si los humanos lograban formar alianzas con mundos enteros sin usar palabras, sin tecnología, solo con presencia, entonces ya no eran simplemente resistentes. Eran adaptativos a niveles que ninguna especie podía replicar. Esa noche, en el refugio improvisado sobre las laderas de Piedra Roja, los cadetes dormían envueltos en mantas de polvo. Dante miraba el cielo. Sabía lo que venía. ¿Ya entendiste el propósito?, preguntó. Lia no respondió. Él la miró de reojo. No entrenamos para resistir. Eso es solo el comienzo. Lo que buscamos es ver quién puede negociar con lo imposible. Y tú lo hiciste. Lia habló por primera vez en horas. El planeta nos probaba. No quería destruirnos. Solo saber si merecíamos quedarnos. ¿Y qué le ofreciste? Sangre. Pero no para morir, para quedarme. Dante sonrió. No con alegría, sino con orgullo contenido. Entonces ya no eres cadete. Lia no preguntó qué era ahora. Lo sabía. Ya no necesitaba un título. Ni una insignia. Había sido aceptada por el abismo. Eso era más que cualquier diploma militar. A la mañana siguiente, la grieta por donde habían cruzado había desaparecido. Como si el planeta la hubiese cerrado para siempre. Solo un camino nuevo se había formado. Y al final de ese camino, un conjunto de torres abandonadas por los Xacherran esperaba entre vapores densos. Tecnología alienígena olvidada. Información codificada. Y un misterio que ni siquiera la Alianza se atrevía a estudiar. ¿Entramos?, preguntó uno de los cadetes. Lia lo miró con serenidad. Oblivion 9 ya me dejó pasar una vez. Si no quiere, nos matará antes de que toquemos el suelo. Y caminó. Como quien entra a su propia casa. En ese momento, por primera vez en la historia galáctica, un planeta letal no repelía a los humanos. Los recibía. Y eso cambió el equilibrio del poder para siempre. El juicio de los débiles. La noticia se propagó más rápido que cualquier sonda de exploración. En menos de un ciclo estelar, todas las especies del Consejo Galáctico habían recibido el informe de lo ocurrido en Oblivion 9. Los humanos no solo sobrevivieron a uno de los entornos más letales del cuadrante, lo habían transformado en territorio familiar. Pero lo que realmente alteró el equilibrio no fue la supervivencia, sino el vínculo. Una cadete humana había sido aceptada por el planeta. Sin tecnología. Sin violencia. Solo con voluntad. Eso rompía las reglas fundamentales de exploración y dominación. Y eso era inaceptable. El Consejo convocó una audiencia de emergencia en el núcleo de la estación Aetros Prime, una colmena de estructuras flotantes sostenida por energía cuántica y protocolo de seguridad triple. Allí se reunían solo en casos extremos, invasiones, colapsos planetarios, genocidios. O cuando una especie inferior empezaba a mostrar señales de convertirse en amenaza. En el centro de la sala ovalada, una proyección holográfica mostraba a Lia caminando entre el gas venenoso de Oblivion como si fuese niebla de jardín. Detrás de ella, el resto de los humanos avanzaban sin trajes, sin armas. Solo con cuerpos quemados, ojos fijos y un paso que parecía decidido por siglos de dolor acumulado. Esto no es evolución, declaró el representante Ekar del Imperio Dubás. Es una desviación.
Una anomalía peligrosa. Han cruzado umbrales que ni nosotros hemos tocado, añadió la consejera Ciliara, de los SYM Elan. No es natural. Es un riesgo. Lo que no comprenden, les da miedo, interrumpió la embajadora humana, general Kaelin Serres. Nosotros no tememos al dolor. Ustedes, sí. Esa es la diferencia. Hubo un silencio pesado. El supremo orador de la Cámara del Juicio activó la siguiente secuencia visual, imágenes de otros mundos donde los humanos se entrenaban. Hades 3, planeta sin atmósfera, gravedad descompensada, humanos escalando montañas de cristal radiactivo. Orpeón Delta, donde la luz del sol causaba necrosis instantánea, humanos practicando maniobras de infiltración en plena luz. Crigón y Sube, luna congelada donde el oxígeno cristalizaba, humanos construyendo refugios solo con vapor y uñas. Todas esas ubicaciones habían sido abandonadas por especies superiores. Y ahora, eran academias militares humanas. ¿Qué buscan realmente?, preguntó el representante Catur del dominio Arax. Resistencia, respondió Kaelin. ¿Para qué? Para lo que vendrá. ¿Qué vendrá? Lo inevitable. Las miradas se cruzaron. Algunos entendieron. Otros no quisieron hacerlo. Mientras tanto, en Oblivion 9, Lia y su escuadra ingresaban a las torres abandonadas de los X-Acherran. Los pasillos estaban cubiertos de códigos rotos, rastros de tecnología olvidada y estructuras inestables. En una de las cámaras centrales, hallaron una cápsula de memoria activa. Lia la tocó. El sistema se encendió. Imágenes antiguas inundaron la sala. Los X-Acherran, una de las especies más antiguas de la galaxia, hablaban a través de registros. Este planeta nos habla. No lo comprendemos. No nos acepta. Nos desarma, nos desnuda. No hay armadura suficiente contra lo que exige de ti. Y luego, una frase final. Si alguna especie logra entrenar aquí y salir más fuerte, no deben ser enemigos. Porque no hay defensa contra quienes doman el infierno. Lia guardó esa grabación. Y supo que era momento de mostrarle al universo lo que habían descubierto. 2 días después, en Aetros Prime, se proyectó el mensaje. La frase final resonó como un martillo en el silencio político de la cámara. ¿Lo entienden ahora?, preguntó Kaelin. No entrenamos para resistir. Entrenamos porque ustedes no podrían hacerlo. Lo que llaman aberración, es solo preparación. El supremo orador declaró la votación. Algunos exigían sancionar a la humanidad. Otros, aislarla. Unos pocos, los más antiguos, optaron por observar en silencio. Pero hubo una voz inesperada. La representante Beilana, de los Arralí, una especie pacífica que jamás había intervenido en guerras, levantó su mano. Los humanos no buscan dominación. Buscan propósito. Y si ese propósito los lleva más allá de nosotros, deberíamos prepararnos para seguirlos. No para detenerlos. Sus palabras rompieron el equilibrio. Porque no eran de miedo, ni de defensa. Eran de admiración. Esa noche, mientras el Consejo debatía interminablemente, una nueva cápsula humana fue lanzada sobre Nebra 6, un planeta donde los océanos hervían sin pausa. Nadie había sobrevivido allí. Excepto, ahora, un escuadrón humano. Con Lia como comandante. Y una simple frase en su bitácora. Si la galaxia teme nuestros entrenamientos, es porque aún no ha visto para qué los necesitamos. Shockwave galáctico. Las cámaras de vigilancia orbital captaron el momento exacto. Una silueta humana, envuelta en un traje térmico quebrado, emergía del mar hirviente de Nebra 6 con el cuerpo cubierto de escamas de sal y los ojos fijos en el horizonte. Lia Corran había sobrevivido. No por suerte, sino por diseño. Porque los humanos no se adaptaban a los mundos, los obligaban a aceptarlos. En menos de 3 ciclos, 6 planetas considerados inhabitables por el Consejo Galáctico fueron convertidos en campos de entrenamiento humano. Tormentas de vidrio, acidez atmosférica, presión abisal, nada detenía a los nuevos escuadrones. Y al frente de cada uno, había un sobreviviente del programa Oblivion. La señal estaba clara, la Tierra no buscaba paz. Tampoco guerra. Buscaba evolución forzada. En Aetros Prime, la tensión se podía cortar con un pensamiento.
Las reuniones del Consejo se convirtieron en sesiones de emergencia. Ya no se discutía sobre sanciones, sino sobre cómo frenar el avance humano sin provocar una guerra abierta. Ellos no están invadiendo planetas estratégicos, decía el embajador Ibar Tal. Solo mundos imposibles. Pero ahora dominan rutas, recursos extremos y climas donde nosotros no podemos pisar. Lo hacen sin armas. Solo con cuerpos. ¿Cómo se combate eso? La respuesta flotó en el aire: no se puede. Mientras tanto, en el sistema Bertá, se desplegó el primer escuadrón de élite comandado por Lia. Su objetivo no era militar. Era explorar el núcleo de un planeta sin superficie sólida, un gigante gaseoso con tormentas de gravedad inversa. Los drones alienígenas habían fracasado. Las cápsulas de exploración habían sido destrozadas. Pero los humanos descendieron, sin cápsulas. Solo con trajes adaptados a la presión variable, diseñados por ingenieros que habían estudiado el viento como si fuera un dios caprichoso. Lia guió a su equipo a través de columnas de hidrógeno líquido. No hablaban. Solo respiraban en ritmo. Y sobrevivían. 3 días después, emergieron con mapas gravitacionales que ninguna inteligencia artificial había podido descifrar. Ese fue el momento que la galaxia entendió la verdad. Los humanos no entrenaban para resistir. Entrenaban para avanzar donde nadie más lo haría. Para explorar, conquistar, sostener mundos donde las demás especies solo podían observar desde órbita y temer. En el núcleo del Consejo, el orador supremo convocó un último debate. Si no los detenemos ahora, dentro de un siglo controlarán más territorios que todas las razas unidas. ¿Y con qué los detenemos?, preguntó Kaelin Serres. ¿Con armas que no funcionan en sus planetas? ¿Con soldados que no resisten su clima? ¿Con miedo? ¿Qué sugieres? ¿Adaptarse? ¿O retroceder? Nadie quiso retroceder. Pero tampoco sabían cómo avanzar. Porque por primera vez, el Shockwave galáctico no era una invasión, ni una bomba, ni una amenaza militar. Era una filosofía de vida. Una cultura entrenada no solo para sobrevivir, sino para desafiar lo imposible. En los archivos centrales, la clasificación de la humanidad fue modificada. Ya no eran especie adaptable. Ahora figuraban como especie de entrenamiento exponencial. No se enfrenta. Se observa. Se estudia. Y si es posible, se sigue. En la última escena, Lia se encuentra de pie sobre una torre derruida en el desierto eléctrico de Y-Red, un mundo donde la lluvia corta la piel y los relámpagos caen cada 4 segundos. Detrás de ella, 100 reclutas esperan. ¿Qué hacemos si morimos?, pregunta uno. Lia no responde de inmediato. Observa el cielo carmesí y el campo de rayos que chisporrotea hasta el infinito. Luego se gira y responde. Morimos entrenando. ¿Y si vivimos? Vivimos para enseñarle a la galaxia que el infierno fue nuestro primer hogar. Y avanzan. Sin miedo. Sin pausa. Sin permiso. Fin.